Y estamos de vuelta y ya la mesa cambió. Por completo. Sí. Por completo totalmente. Primero que nada y principal porque tenemos a un amigo de la casa que esta vez está acá presencial y es José Alirio Peña Serpa del Festival Cine Versátil. Bienvenido, ¿cómo estás? Feliz, primera vez acá, Sí. ¿cierto? Ya era una tradición, Sí. pero siempre nos tocó pandemia, pospandemia. Sí, siempre por algún Corriendo motivo por virtual. algo, claro. Exacto. Y entonces por Zoom. Y así que cuando se dio la oportunidad de venir, yo dije, sí, es otra cosa la interacción. Sí, Ay, sí. es totalmente distinto. Y más encima trajo como algo para compartir. trajo, Es como claro. una cosa como muy especial este Es momento. que no las veía desde Mar del Plata. Exactamente, es cierto. Nos habíamos visto ahí creo que era un evento de cine coreano. La Así noche que era coreana. como la noche coreana, sí, exactamente. Así que sí, desde ahí que no nos cruzábamos y ahora nos reúne una nueva edición de Cine Versátil, ¿verdad? Así es. Sí, ya son 14 ediciones. Wow, muchísimo. 14 años es un montón. Sí. Uno se da cuenta que va envejeciendo. No hay que ver las fotos. No hay que ver. Fotos edición 1 y dices, ay. Bueno, hay un dato curioso que Sí. yo reviso en las fotos y por allá hace 14 años tenía otro novio, después otro novio, hasta que finalmente me casé. Ahora sos un señor casado, Sí, claro. exacto. Exactamente. Y bueno, esta edición pues nos propusimos hacerla online, eso tiene una explicación, como les comentaba fuera del aire, Sí. y también centrada en las personas LGBT más que viven con VIH. Bien, bueno, empecemos por la decisión de que sea online, Sí. que es llamativa y que aparte después de la pandemia es como que entraron en, bueno, mixto, las dos cosas, una, no otra, un poco. entraron como medio los eventos audiovisuales en esa decisión de decir, bueno, ¿cómo nos reconfiguramos? Contanos sobre esa decisión y después vamos al contenido que es súper llamativo también. Sí, nosotros tomamos la decisión el año pasado que el festival no solamente ocurriera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso era lo primero. Entonces pensamos en la provincia de Buenos Aires y quizás otras provincias y teníamos un escenario espectacular planteado y se iba a realizar en Tandil. Ya teníamos, Qué belleza. ya teníamos confirmación de la sala, bueno, pero es una sala muy grande. Y después resulta que, bueno, ustedes saben que cambió el escenario. Sí, total. Ya el ente cinematográfico, pues, no está otorgando los apoyos económicos que deberían. Y en ese sentido, producir el festival como queríamos ya no era posible. Pero tampoco era excusa para decir, bueno, no vamos a hacer nada. Claro. Pensamos también en hacer algo mucho más pequeño como en otras ediciones, pero finalmente también a esto se sumó un problema personal, un problema familiar. Tengo una Sí. hermana en Venezuela que está transitando una situación delicada de salud. He tenido que trabajar un poco más para generar dinero, enviar a Venezuela, porque en Venezuela es un poco difícil el sistema de salud. Y entonces, bueno, pensé y pensamos junto con Juan José, mi esposo, y el equipo del festival, y dijimos, bueno, pero ¿por qué no online? Eso sí, online tiene que tener algunas cosas llamativas, como en efecto es este ingrediente que vamos a presentar este año. Bien, sí, porque hay algo también que puede pasar con lo online que termine siendo como una página donde hay Claro. cosas depositadas y no se Claro. genere esta cosa tan particular que tiene la idea de un festival. El encuentro. Claro, el también. ida y vuelta, ¿no? Con la gente. Exacto. En ese sentido, primero tenemos el apoyo de la plataforma virtual Wow Streaming, de nuevo, que es una plataforma mexicana. Ujú. Esta plataforma, de hecho, me acaba de confirmar, bueno, ya te voy a abrir un canal y te vas a quedar ya. Ay, qué bueno. Bien. Y eso es una de las noticias buenas que me dieron este año. Creo que también decidimos programar como se programan los festivales, no colocar todos los cortos y tú decidir, no, sino por ejemplo, en este día van los de esta Claro. sección. Bien. Si no lo viste ese día, bueno, Claro. Sí, está, lo es siento. así, claro. Así es la programación. Y a eso se sumaron actividades. Potenciamos mucho el formato podcast porque nosotros venimos haciendo un programa radial Sí.
que se llama Cine Versátil y más, y allí pues grabamos algunas entrevistas, pero que fueran bien atractivas. Por ejemplo, hablar de Chemsex y VIH, acompañamiento ante diagnósticos positivos recientes, este tipo de temáticas que son de uso y que las personas, bien sean educadores, amigos, compañeras, familiares, en algún momento pues pueden usarla. Es un poco eso, ¿no? Quisimos que fuera una información accesible, en un lenguaje actualizado, porque también tengo que decir que no toda la información que aparece sobre VIH y SIDA en el Google está actualizada, y por eso la primera sugerencia es cuando las personas tienen que buscar información sobre VIH y SIDA, vayan a las organizaciones que tienen una trayectoria en este trabajo y que además se han actualizado con la perspectiva de género e interseccional. Y en el caso argentino, Fundación Huésped, es líder. Claro. Yo te iba a decir. Valga la publicidad. Sí, sí. Es que cada vez comparten muchas veces información que, nada, a veces no tenés idea de lo que avanzan algunas cuestiones y demás, y uno a veces se queda con la cabeza seteada a través del prejuicio o de cosas anticuadísimas, antiquísimas aparte. Así que sí, claramente Fundación Huésped es como un lugar de consulta, sí, definitivamente. Igualmente está bueno pensar siempre ustedes van trayendo como temáticas en cada festival que van atravesando distintas cosas, pero suelen ser temas que no son los más cómodos. Es como que buscan tal vez justamente visibilizar determinadas cosas que por ahí no son las que tienen más pantalla o no son las que tienen más llegada. ¿Cómo fue que llegaron a la determinación este año de ir por el lado de personas LGBT que viven con VIH? Sabes que eso ya lo teníamos decidido una vez que decidimos el Triángulo Rosa, que fue el año pasado. Ya teníamos decidido la temática de este año, así como ya tenemos la del 2025. Y la del 2026, pero la del 2025 la puedo adelantar, que es Videoartes LGBT, vamos a ese formato exclusivamente. Pero un poco pensando, era una necesidad de hacer una curaduría de cortometrajes específicamente dedicado a vivencias y experiencias de personas LGBT más que viven con VIH. Porque digamos que el foco, el centro, es que no solamente uno diga la temática de este año es, y dice la temática, y cuando presentas el festival suele ser como una sección marginal, y que arrima y que pocos ven. No, toda la curaduría es sobre ese tema, porque precisamente queremos visibilizar y generar discusión. Auspicia este bache. Y un poquito mencionaste el tema de lo que significa organizar un festival como este, relacionado más en lo que tiene que ver con el presupuesto, ¿no? La cuestión presupuestaria. Y quería preguntarte un poco cómo vivís organizando un festival con estas temáticas en esta coyuntura en donde se ataca muchísimo o se intenta invisibilizar ciertos colectivos, diversidades, o decir, che, de este tema no hablemos. O se volvió a problematizar la idea de la diversidad estos temas sexual tienen que como estar, una enfermedad, claro, también. O sea, hemos tenido voces que han dicho cualquier cosa. Sí. Sabes que yo venía pensando, seguro me van a preguntar algo así. Perdón. Venía preparado. Y también venía diciéndome, no voy a hablar mal del gobierno y tampoco del presidente. Decía yo venía diciéndome eso. Pero bueno, para responder, y no voy a decir que es una respuesta políticamente correcta, sino una respuesta que me interpela y que es sensible y que nos mueve. Yo creo que tiene que ver un poco en cómo te planteas la resistencia. Decía Gilles Deleuze que resistir es convocar y no provocar. Cuando nuestra resistencia se limita a solo provocar y algunos caen simplemente en la chabacanería, eso no es un acto de resistencia. La resistencia tiene que ser un acto de creación. Y es justamente este momento, con poco dinero, en cómo nos reinventamos y cómo seguimos nuestros proyectos. Por supuesto que siempre quisiéramos el mejor escenario y con dinero, y seguimos trabajando para ello, sobre todo porque en 2025 celebramos 15 años y queremos hacer algo presencial. La fiesta de 15, por favor, te pido. Con el vals. Con el vals, las rosas, todo.
Te hago una pregunta porque mencionaste la curaduría y que todo esté alrededor de esta temática. Y una vez yo por lo menos me imaginaría que es difícil quizás agrupar muchos contenidos que tienen esta temática como súper específica, como todavía hay cosas que no siento que estén masivamente abordadas en el audiovisual, pero así todo ustedes generan una curaduría de este estilo. ¿Cómo es entonces esa búsqueda? La curaduría es el dolor de cabeza Ah, para estos escenarios de festivales. Oye, por cierto, tengo calor. sí, te iba a decir, acá atrás está el control del aire. Yo lo hago, Sí, yo lo hago. Sí, bueno, me salí diciendo que tenía calor. Ok, fíjate que cuando nos planteamos este tipo de curaduría, hay que tener, primero, paciencia. Y segundo, además de abrir la convocatoria en diferentes plataformas, también hacer todo ese trabajo que hace un programador, de identificar y luego contactar a los directores, las directoras, los directores, y empezar a hacer ese proceso de negociación para tener el cortometraje. También, por supuesto, que hay mucho material que llega sobre la temática, pero que está desfasado y no, definitivamente no lo podemos colocar, porque creo que se ha avanzado bastante y, por ejemplo, acá en la Argentina hay una actualización, una nueva ley del VIH y hepatitis virales, tuberculosis, es una ley bastante avanzada. Entonces, como mostrar un cortometraje que tenga los mismos estereotipos y clichés del pasado, como que no va. Porque si uno hace un repaso, cuando la gente le pregunta, ¿qué has visto tú sobre VIH-Sida? La gente siempre me va a decir Filadelfia. Claro. Sí, Tal cual. seguro. Es Claro. como lo emblemático, lo que Sí. más recuerda. Y fíjense que ahí, aunque estaba la figura del abogado, gay, héroe, seropositivo, como se decía en ese momento, seropositivo, el final es fatal. Sí. O sea, termina muriendo, porque eso era Sí. la victimización. Y entonces aquí rescato que en la curaduría es necesario como actualizarse en las metáforas. Los que Susan Sontag llama metáforas, y tiene un libro que es El SIDA y sus metáforas, y hace un recorrido desde los 80, pasa por los 90, así de cáncer rosa, peste gay, pasamos luego a seropositivos, y luego y ahora decimos personas que viven con VIH o conviven con VIH, y ya sabemos que indetectable es igual a intransmisible. Tal cual, sí, un montón Entonces, de cosas, sí. hemos recorrido tanto, hay mucha información, hay nuevas metáforas, ya no se usa ni siquiera la lucha o batalla contra el SIDA, sino la respuesta al VIH. Entonces, es un poco eso. La curaduría implica un proceso de formación. Así como les dije el año pasado, que tuve que estudiar muchísimo, hacer cursos sobre Triángulo Rosa, así este año también nos sumergimos todos, el grupo del festival, estudiando la temática. Eso me parece súper interesante porque uno a veces por ahí pensaría que propones la temática desde el conocimiento previo tuyo y en Claro. realidad hay como una formación que va haciendo en paralelo. ¿Cómo aparecen estas temáticas y demás? Digo, ¿cuál es el punto en el que dicen, bueno, estos son los temas que queremos abordar y nos vamos a preparar, pero ya sabemos que queremos recorrer estas temáticas? Sí, siempre hay como cosas que uno va viendo. Creo que los mejores disparadores son los otros festivales de cine donde uno pueda ir. Cuando estuve en Mar del Plata, cuando estuve en San Sebastián, siempre por ahí hay disparadores en alguna película y que me deja pensando y yo digo, esto pudiera ser la temática. Y a partir de ahí entonces se genera la temática. Y luego está cuánto sé de la temática, porque nunca lo sabemos todo y tenemos, Claro. tenemos que formarnos para poder hacer la curaduría de manera acertada. Mm. Sí, Sí, justamente teniendo en cuenta esto que comentabas de que va a haber determinada programación que va a estar disponible en un momento y no siempre, tienen armado como una especie de ciclos, ¿no? Como ciertos cortos que forman parte de un eje, otro y demás. ¿Querés contarnos un poquito más de eso? Sí, yo tengo mi machete aquí. Por eso, podés usar tu machete Proceda. sin Sí. ningún tipo de problema. Sí, nosotros hicimos 5 secciones. La sección Vivir cuenta un poco las experiencias de hombres gays que viven con VIH. Allí tenemos tres cortos, uno de Argentina que se titula ACME, está uno de Estados Unidos titulado Losing the Light y está uno del Reino Unido titulado Waiting. El de ACME, que es el argentino, y Losing the Light, que es el de Estados Unidos,
cuentan un poco la experiencia de estos hombres que son artistas y cómo el arte es un modo de vida y un modo para expresar. Y en el caso de Waiting es muy interesante porque uno pensaría que va a terminar como una típica escena cliché y hace como un giro allí interesante. Luego en la sección reencuadrar es como mirar de nuevo los contextos, resignificarlos. Y aquí está un corto de Brasil que se llama Kensex. Se escribe Chensex, le decimos Kensex, que es un poco como la unión de drogas y sexo, erotismo psicoactivo, diría Ignacio Juré, a quien entrevistamos en uno de los podcasts y va a hablar justamente sobre Kensex. Luego tenemos Preparado, que es sobre un chico escort, trabajador sexual, mejor dicho, que decide usar la PrEP porque tiene pareja, tiene novio. Y luego tenemos allí mismo La Carga Fantasma, que es como una especie de propuesta experimental de un chico mexicano y que empieza a mirar que los días de las personas que viven con VIH son disfrutables, pero no dejan de ser contabilizados por el número de pastillas que consumen y por toda, digamos, el tratamiento médico y farmacológico. Esa es la sección reencuadrar, es un poco eso. Lo interesante, por ejemplo, en el caso de Kensex, es pensar que no es solamente el punto de vista sanitarista o de la salud, sino ya cómo se trata de una práctica sociocultural, ya no hay que tener esa mirada estigmatizante, sino verlo con la propia dinámica que se genera en la comunidad LGBT+, y de la comunidad de quienes usan esta sustancia. Luego tenemos la sección Recordar, que allí hay dos cortos básicamente, Cuando vuelva en verano, que es un corto español, que es un corto que está en los años 80, ambientado en los años 80, que en los años 80 ya, como les mencioné, era los años que decían peste rosa, cáncer gay y de fatalidad, y es un poco como una abuela le trata de que el niño no viva todo ese escenario que están viviendo los adultos. Y Walking in These Shoes es un corto de Canadá interesante porque también no se trata solo de recordar cosas del pasado, sino de cosas muy recientes. Y este corto, que data del año 2022, presenta la historia de un chico que murió en su casa esperando una cama en un hospital especializado en atención VIH-Sida en Canadá. Entonces, allí pues quisimos traer también. Y además de eso, es recordar un poco quiénes son esas personas, quiénes fueron como amigos, como amigas, que representan para todo el activismo VIH-Sida. Luego quedan dos secciones, que es la sección Empatizar, que es un poco... Allí seleccionamos 3 cortitos, recuperamos uno que a lo mejor ya han visto, que ese sí es de los que probablemente ya han visto, que se denomina La peli que vamos a ver y es español. Luego está uno panameño que se inserta en una comunidad indígena que tiene un nombre que me cuesta pronunciar, pero es algo así como Novo Naveré. Y luego tenemos el corto Toda Festa, que es brasilero. Digamos que empatizar porque hay diversidad en los grupos presentados allí y en cómo, a pesar de que o son personas gays, bisexuales o cristianos, lo que sea, tienen todo un marco y lo que predomina ahí es los derechos humanos y la dignidad de la persona. Y luego en la sección Decir, que son 2 cortos, Llámame Mateo, que también probablemente lo hayan visto, y de Annoncement, o El Anuncio, que es un corto francés. Digamos que es una de las secciones que conecta con una de las cosas que nosotros tratamos en el festival, y es la decisión de decirlo o no. Y eso se trata de un deseo. No hay una obligación de decirlo, de comunicarlo. La persona decide a quién decírselo. Y además, muchas leyes en algunos estados, como la ley de VIH-Sida acá en Argentina, también tiene un marco jurídico para la confidencialidad. Tal cual. Sí, sí. Creo que hablé mucho, ¿verdad? No, súper interesante. Muy internacional. Sí. Todo el catálogo. Sí, ahí había una mixtura de todo un poco. Quedaron varios cortos por fuera,
pero era un poco de esos cortos como que, ay, lo tengo, ay, me muero. O sea, no estoy exagerando, todavía hay producciones hechas así, Claro. en personas jóvenes. Y yo digo, y estas personas tienen, no sé, entre 20, 26 años y siguen haciendo cortos de este tipo. Claro, claro. Y me llamó la atención eso enormemente. Bueno, sí, eso es llamativo. Sí, yo creo que también a veces ahí entra esto mismo que decías de ustedes para poder hacer esta curaduría también estuvieron formándose, ¿no? Y tal vez uno tiene la intención de contar una historia desde ese preconcepto, esa idea antiquísima que ya tiene, y tal vez no hace ese trabajo de investigación y de formación, y escribe desde ahí, y es hoy, y siguen pasando cosas que ya no deberían suceder. Claro, es así. Y recuerdo también, me viene a la mente, una película que sí probablemente vieron, Luces Azules, de Lucas Santana, ¿la vieron? Sí. Sí. ¿Lo llegaron a entrevistar a Lucas? No, pero la hablamos en el programa, sí. Sí, Lucas Santana, en esta última película, Luces Azules, hay una escena donde uno de los amigos le dice a otro, bueno, ya es momento, pero son tus amigos, dilo, y lo presiona y termina diciendo que vive Sí. con VIH. Sí. En ese caso es casi que una obligación, no había un deseo genuino. Pero tampoco en esa escena no hay como algo que me haga pensar que eso no está bien. No hay un punto de vista del autor. Ahí me escucha Lucas y me va a matar. Lucas, te quiero mucho. No, pero está bueno debatirlas justamente porque es un poco también la idea, es cierto, hay como una cosa de, bueno, que el personaje estaba como equivocado en ocultarlo. Claro. Esa es como un poco la perspectiva de la película porque, bueno, en definitiva es un grupo cercano de gente que lo quiere y demás y que él debería poder estar más cómodo en poder Claro. decirlo. Y es verdad que quizás no se problematiza de esa manera, Claro. con este otro punto de vista que dice, ¿y si no? Claro, Y bueno, si no- que Igual la película es súper interesante porque Sí. tiene muchas cosas de la tercera edad, de la amistad. A mí me parece una buena película. claro, que quiere dejarlo claro por las Sí, Sí. Por So- si recortan esto. Solo fue una mirada crítica a esa escena. No, pero lo pienso también porque, por ejemplo, dentro de todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT o cualquier disidencia sexual, que es un camino recorrido, la idea del derecho a salir del closet cuando uno quiera, con quien Claro, uno quiera, de la claro. manera que uno quiera, creo que también hubo todo un recorrido para entender que en todo caso es una decisión de la persona y demás, y me parece que acá también pasa un poco lo mismo en algún punto, de que todavía es un recorrido y por ahí muchos estamos entendiendo Sí, tal cual. que la forma no es, no, me lo tenés que decir. Pensando también en esta idea del pánico que había, por ejemplo, en los 80, con eso de que una persona tiene SIDA y entonces no me puede tocar, no se me va a Sí. acercar, ¿cómo no me va a decir que, no? Y todas esas cosas que había mucha desinformación, mucho desconocimiento y que fue generando como una idea muy errada al respecto. Claro, y porque toda salida del closet, sea de la orientación sexual o de una condición crónica de salud Total. o de lo que sea, pero si es de manera obligada o forzada, es una forma de violencia. Absolutamente. Sí. Algo que hemos hablado en otras oportunidades tiene que ver con la propuesta de actividades o de charlas o de otras cosas que ustedes hacen también, como los podcasts que mencionabas, que tiene que ver con también formar al público que no forma parte del círculo temático del cual están hablando. Y eso me parecía también súper interesante. Que es decir, bueno, también esto está dirigido a todos, no se crean que esto es un nicho en el que nos Claro. estamos hablando entre nosotros, no. Digo, nos compete también como públicos diversos informarnos y compartir estos espacios y visualizar estas películas, estos cortometrajes. Digo, ¿qué otras actividades, algo mencionaste de los podcasts también, si querés desarrollarlo un poco, van a compartir con la comunidad? Sí, bueno, hay varias actividades, pero voy a agarrar como algunas, Sí. porque si no esto va a quedar como una clase muy Siempre Esto tienen entra en el muchas parcial cosas. porque así. Siempre hacen muchas cosas, por eso Sí, preguntaba. fíjate, por ejemplo, una de las que se me viene en mente ahora es en el Congreso de Enseñanza del Diseño de la Universidad de Palermo. Allí vamos a presentar una ponencia titulada El Lazo Rojo, un símbolo que navega en normatividades metafóricas, y eso es justamente el último día. Eso es Ujú. por poner un ejemplo, ¿no?
Y eso es justo lo que señalaba de las distintas metáforas y cómo se ha actualizado y qué significa el lazo rojo. Pero además, aquí como se trata de enseñanza del diseño, es como, es igual que una película. No puedes diseñar si no tienes información. Entonces, Claro. es eso, es el trabajo previo. Es un poco sobre lo que vamos a hablar. Y digo vamos porque allí me acompaña mi hermana. Ah, Ella está en Venezuela y bueno, igual sigue pues súper apoyando el festival. También tenemos, por ejemplo, algunas notas que grabamos sobre el mediometraje invitado. Tenemos en formato podcast y en formato revista, porque nosotros también tenemos la revista Nota Cine Versátil. Y este documental invitado, que es mexicano, que se llama Permanencia Voluntaria, plantea en una sala de cine antigua varios activistas especializados en VIH, SIDA, algunos datan de los años 80, 90, y van contando sus historias. Y lo curioso de este documental es que quien va hablando, quien va narrando, no es quien se muestra en cámara. Entonces esto da la sensación como que fuera una voz, una sola voz, la voz de todos. Y justamente es el mediometraje que nosotros quisimos como un poco más explicarle a las personas quiénes eran cada uno de los protagonistas que aparecen allí, cuáles eran sus trabajos, porque algo desde el Condomóvil, por ejemplo, que es un carrito muy colorido, que se pasea por Ciudad de México, o algo como la red de personas que viven con VIH en México. Entonces hay de todo, hay una propuesta que vale la pena pues acercarse, visualizar, y estas las tendremos 27 y 28 de julio, que viene siendo sábado y domingo. Voy a probar el vino. sí, por Por supuesto. favor, por supuesto. Un montón de cosas nos has compartido es hasta un ahora. picadito ¿Qué más de hay? todo. tenemos, Porque una ya- tenemos una entrevista también a el director de Latinos Positivos en Toronto, Canadá. Él estuvo acá de visita en enero y yo aproveché y grabamos. Muy bien, muy bien. Y tenemos la foto y todo. Siempre está trabajando todo el año para Cine Sí, sí, Versátil. sí. Y lo interesante de esta entrevista es cómo con su trabajo empodera a la comunidad latina LGBT+, en tema VIH-Sida, en temas de derecho, en temas de salud. Entonces, un trabajo bastante interesante. Bueno, todo eso que decías también de la interseccionalidad, ¿no? De tener en cuenta como ciertas particularidades que no son solamente tener VIH, es ser parte de la comunidad LGBT, ser parte de la comunidad latina en determinado territorio, y además, ¿no? Es como un montón de elementos que entran en juego a veces y que generan como estas propuestas particulares también. Exactamente. Y otra actividad que se me viene a la mente es el taller Agentes Educativos, que es para personas que están estudiando la carrera de educación. Eso es lo que hicimos hacer con estudiantes de muy Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello, que antes que católica, primero es universidad. Claro. Me gusta. Y entonces le dije a mi hermana, ella trabaja allí, y yo le dije, ¿qué te parece si hacemos esto? Y le hicimos entre los dos pues un diseño para que conozcan un poco el acompañamiento, tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Fantástico. Y también porque hay un desconocimiento en Venezuela de un documento que se hizo con ayuda del Fondo del Desarrollo de las Naciones Unidas y también con el propio Ministerio de Educación de Venezuela, donde hay como ciertas pautas de cuáles son los contenidos que deben enseñarse, y de hecho hablan desde la educación inicial hasta finalizado el bachillerato. Y es un documento que pocos conocen o quizás no quieren acercarse porque como mi país es un país bastante polarizado, para algunas personas todo lo que produce el gobierno no les Claro. interesa. Pero como tratamos de ser justos, equilibrados, es necesario este documento. Es un documento, yo le decía a mi hermana, este documento es de avanzada. Yo leo este documento y me siento como en la Argentina. Porque en la Argentina es líder en movimiento Sí. feminista, Sí, sí, sí. en diversidad sexual, en VIH. Sí. Lamentablemente tenemos una coyuntura Sí, sí, que no voy a dejar pasar por alto. Sí, sí. Es una coyuntura que, como dije, nosotros tenemos que seguir allí resistiendo en el sentido de la creación.
Totalmente, totalmente. Te robamos un montón de minutos. Sí. Ya hace un montón que estamos conversando. Me queda por pedirte que nos recuerdes cuándo y cómo podemos ver y participar de Cine Versátil. Sí, 23 de julio al 29 de julio. Ya. Sí. Todos los cortos y el mediometraje invitado a través de la plataforma wahustreaming.com. Esto es WAHU, streaming.com. Bien. Y luego tenemos las diferentes actividades. Encuentran toda la información en las diferentes redes sociales, que en todas las redes somos Cine Versátil. TikTok, Facebook, Instagram, etc. Espectacular, Divino. espectacular. El mayor de los éxitos y gracias enormes por venir y compartir con nosotras acá de forma En presencial. vivo, en vivo. Gracias a ustedes. Nancy, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un corte Sí. veloz con música, con tanda. Igual hay cosas para escuchar. Sí, vamos a escuchar un tema que se llama Jennifer Eccles de The Hollies.